Bien, muy buenas tardes a todas las personas que se van a conectar en esta sesión que realiza el grupo de estudios Cápsulas Jurídicas. El día de hoy nos encontramos jueves 24 de septiembre, exactamente a las 5 de la tarde, a través de la plataforma del Facebook Live de Cápsulas Jurídicas. El día de hoy tenemos la participación de nuestro buen amigo y muy conocido Piero Giordano Vilches Cabeza. Nuestro compañero es estudiante de la carrera profesional de Derecho en la Universidad San Martín de Porres en el 10º ciclo, es coordinador académico del Centro de Estudios Escuela de Juristas, asimismo con diplomados de alta especialización en Derecho Penal, Derecho Procesal Penal y Litigación Oral en reconocidas instituciones jurídicas. Nuestro amigo Piero Vilches Cabeza también es el primer puesto en concurso interno de litigación oral en el 9º ciclo realizado por la Universidad San Martín de Porres. Damos unos minutos para que las personas puedan ir conectándose a esta sesión. Asimismo, informar de que nuestro amigo el día de hoy nos va a compartir el tema criterios básicos para elaborar un alegato de apertura eficaz. Solicitamos a todas las personas que se encuentran conectadas que puedan compartir la siguiente sesión en sus redes sociales para poder tener un mayor alcance. Asimismo, también invoco a todas las personas que están conectadas de que en el transcurso de la sesión puedan dejar sus preguntas para que el ponente pueda absolver cada una de ellas. Nos encontramos en vivo a través de la plataforma del Facebook Live de Cápsulas Jurídicas, hoy jueves 24 de septiembre a las 5 de la tarde con 2 minutos, con nuestro amigo Piero Giordano Vilches Cabeza, quien, reitero nuevamente, nos va a compartir el tema criterios básicos para elaborar un alegato de apertura eficaz. Bienvenido, Piero, y felicitaciones y todos los éxitos en tu sesión que nos compartirás el día de hoy. Listo, Jack. Muchas gracias por la presentación. Muy agradecidos con los amigos de Cápsulas Jurídicas por haberme considerado para este notable primer congreso multidisciplinario que se viene llevando a cabo con mucho éxito, ya que está contando con la participación de diversos abogados muy reconocidos del derecho en general y otros especialistas en diversas ramas, ¿no? Como peritos, biólogos, lo cual es algo bastante novedoso, bastante llamativo, lo cual hay que aplaudir, ¿no? Y no sin tampoco mencionar a los grandes, destacados estudiantes que vienen participando en este evento, ¿no? Todos los participantes, ya sean estudiantes, ya sean abogados o especialistas en otras materias, son dignos de aplaudir, por lo cual merecen ser parte de este evento y vienen realizándolo de una manera fenomenal. Así que me siento honrado de poder participar, de poder acompañarlos el día de hoy, junto con esta plana de expositores tan destacados. Bien, sin tanto preámbulo, vamos a dar inicio al tema que me trae el día de hoy, ¿no? Como bien ha señalado mi amigo Jack Carrión, el tema que yo voy a abordar es criterios básicos para elaborar un alegato de apertura eficaz. ¿Correcto? El alegato de apertura, si es que revisamos nuestro Código Procesal Penal, está regulado en el artículo 371 del Código Procesal Penal, el nuevo. Hace alusión a alegatos preliminares. Cuando dice alegatos preliminares, entendemos que se refiere a los alegatos de apertura, el cual vendría a ser un relato de las partes en el juicio oral, cuyo objetivo principal es dar a conocer la teoría del caso y ofrecer a los jueces una mirada particular sobre los hechos. Es definida también como aquel relato inicial que presenta los hechos desde la posición de cada uno de los litigantes, con el objeto de poder ofrecerle al tribunal una óptica coherente, completa y creíble de lo mismo, a partir de la cual los jueces logren ordenar, logren entender, logren captar los hechos del caso. Debemos también conocer al alegato de apertura como una actividad fundamental del litigante,
pues constituye la oportunidad para presentar su teoría del caso ante el magistrado, ante el tribunal, ¿no? Ante el juez o los jueces, ¿no? Háblese de un colegiado o un juzgado unipersonal. Y por medio de este alegato de apertura, el juez o los jueces van a tomar por primera vez contacto con los hechos, con los antecedentes que fundamenten el caso de cada una de las partes. Se le conoce también al alegato de apertura como alegato inicial, como declaración inaugural, como alegato preliminar. Y en palabras de Steven Goldberg, en su libro él señala que se asemeja a la primera escena de una obra teatral. Y dice que si la primera escena de esta obra teatral es eficaz, el público va a guardar de manera expectante durante el resto de la pieza y va a comenzar a identificarse con cada uno de los personajes y va a extraer de allí conclusiones provisorias acerca del final que desearían asignar a la pieza. ¿Qué quiere decir con esto? Que el alegato de apertura debe de ser tan impactante que cada una de las personas o los sujetos procesales que estén visualizando esta audiencia de juicio oral guarden expectantes, queden impactados y se vayan comprometiendo, se vayan identificando con cada una de las partes. Esa es la idea, ¿no? Captar la atención. También se le podría asemejar, ¿no? Como si fuese un cine, ¿no? Cine o una obra teatral. Los alegatos de apertura también podemos definirlos como una promesa que hacen las partes al tribunal sobre lo que se va a demostrar en el juicio. Y por ello hay que tratar de ser lo más breve posible. Pues como señala el profesor Neira Flores con su famosa frase de la brevedad en los alegatos es el manjar de los jueces. Esta es una frase bañada de razón, ya que los jueces, al igual que el ser humano promedio, tienen una capacidad de atención y concentración limitada, por lo que los jueces están cansados de escuchar durante todo el día en las audiencias, valga la redundancia, a los abogados y fiscales. Están aburridos durante todo el día estar escuchando a los abogados y a los fiscales. Entonces, claramente, si es que el alegato de apertura se extiende durante un tiempo considerable, obviamente el juez va a perder la atención y no se va a transmitir el mismo impacto que en realidad se hubiera deseado desde un inicio. Y es por ello que se recomienda que el alegato de apertura debe ser de calidad, de impacto y en un tiempo breve. Acuérdense de esto. Debe ser de calidad, debe tener un impacto y debe ser en un tiempo breve. Puede que tenga calidad, puede que tenga impacto, pero si es que te extiendes durante un tiempo considerable, probablemente ese impacto se vea lamentablemente disminuido. Hay que tratar de ser lo más breves y concisos posibles en esta subetapa del juicio oral, ¿no? Conocido como los alegatos de apertura. Entonces, debe proporcionarse al tribunal un punto de vista desde el cual pueda predecir lo que va a ocurrir en el juicio. Y también hay que ser bastante persuasivos. Hay que tratar de encaminar nuestra teoría del caso para que sea lo más creíble posible, para que el juez o los jueces se queden enganchados, por así decirlo. Como bien diría el profesor Benji Espinosa, en el alegato inicial se le debe decir al juez o tribunal qué caso está a punto de conocer, señalando qué es lo que la prueba va a demostrar en el juicio, la actividad probatoria, y desde qué punto de vista específico ella deberá ser apreciada. Entonces, el objeto de estos alegatos iniciales es presentar al tribunal la teoría del caso de cada parte y hacer una cierta promesa al tribunal de qué hechos, en términos generales, quedará acreditados a partir de la prueba. Hay que recordar que el juez
ya sea unipersonal, ya sea un colegiado, no tiene conocimiento de los pormenores del caso, o no debería tener conocimiento de los pormenores del caso, ya que su participación, supuestamente, recién se inicia en este escenario, en garantía del juez no prevenido o juez no contaminado derivado del principio de imparcialidad judicial. Entonces hay que aprovechar este primer contacto que vamos a tener con el juez para poder generar su atracción sobre la teoría del caso que le estamos contando. Entonces nunca va a haber una mejor oportunidad de poder captar la atención del juez que en un alegato de apertura. Siempre dicen que lo primero que importa es la primera impresión, ¿no? La primera impresión siempre es lo que importa, ¿no? Para que en este caso el juez se vaya inclinando hacia tu posición. Es decir, que la balanza se vaya poniendo a tu favor, ya que empiezan de manera pareja, ya que el juez no conoce o no debería conocer el caso, recién se va a enterar en los alegatos de apertura y en las posteriores subetapas. Entonces, si es que realizas un alegato de apertura impactante, breve, conciso, vas a captar de todas formas su atención. Y la primera impresión, como les menciono, es lo que pesa, lo que va a pesar, ¿no? En este primer inicio del juicio oral. Entonces, cabe resaltar también que en los alegatos de apertura, a diferencia de los alegatos de clausura, no se puede argumentar, ya que aún no se ha aprobado absolutamente nada. Simplemente lo que se está haciendo es una promesa, pero esta promesa es a futuro de lo que se va a aprobar en la actividad probatoria, y esto es lo que le va a dar fuerza a su teoría del caso. Entonces, hay que tener en cuenta que solo se debe prometer lo que se está seguro que se va a aprobar, ya que de no ser así, quedarías como alguien que falta a la verdad y estarías perdiendo credibilidad. Entonces, tengan cuidado con esto. No prometan lo que no van a cumplir. No porque prometas cosas que en un inicio impacten, que suenen bien a oídos del juzgador, no necesariamente por eso vas a mentir, vas a exagerar, vas a ofrecer de más. No se trata de eso, porque en la actividad probatoria, si es que esta promesa no es cumplida, es decir, no se logra probar en la actividad probatoria, valga la redundancia, en los alegatos de clausura te van a hacer trizas, ya que la palabra se honra. No puedes faltar a la palabra. Entonces, no es recomendable exagerar en un alegato de apertura. Hay que hablar con la verdad para evitar ser puesto o ser desnudado en una actividad probatoria, por así decirlo. Bien, entonces es importante también hablar, ¿no? ¿Para qué sirve o cuál es la importancia de un alegato de apertura? La importancia de un alegato de apertura va a radicar en lo siguiente. Constituye la primera ocasión, como ya hemos mencionado, para dar a conocer al tribunal los hechos y los antecedentes que fundamentan cada una de las partes. También permite fijar en el juez el tema de la teoría del caso y la visión de cada uno de los sujetos procesales. Otro punto importante de los alegatos de apertura es que permite ofrecer el punto de vista de cada parte para una posterior apreciación de la prueba, una posterior valoración probatoria. Y también permite organizar tanto la información de las partes como el relato de los jueces. No sobra destacar también que la utilidad del alegato de apertura que radica en que de este surgirán las líneas del interrogatorio directo y contrainterrogatorio, así como las objeciones a la prueba, ya que las proposiciones que aquel encierra son anuncios probatorios del debate contradictorio. Entonces, estos alegatos de apertura no son cualquier cosa. Algunos dicen que los alegatos de apertura no sirven para nada, es totalmente falso.
ya que el alegato de apertura es como una especie de reja, ¿no? Tanto para el fiscal como para la defensa técnica. No puedes ir a hablar de más en una actividad probatoria o en unos alegatos de clausura del más allá de lo que se ha ofrecido en unos alegatos de apertura. Hay que tener cuidado con eso. El alegato de apertura como reja. Bien, bien, entonces habiendo ya definido qué son los alegatos de apertura y cuál es su importancia, es importante ya inmiscuirnos un poco más en el tema, ¿no? En el tema que nos trae el día de hoy. ¿Cómo realizar un correcto alegato de apertura? O criterios básicos para elaborar un alegato de apertura eficaz. Ese es el tema que nos ha traído el día de hoy. Habiendo realizado entonces esa pequeña introducción, vamos a abordar o vamos a realizar una estructuración de los alegatos de apertura a efectos de tener un orden y no hacer un alegato de apertura desordenado, que no se entiende, ya que si bien el alegato de apertura tiene que ser breve, tiene que ser conciso, tiene que ser entendible, tiene que ser creíble, tiene que ser persuasivo. Entonces, para ello es necesario realizar una estructura. Entonces, en primer lugar, podríamos hablar en un alegato de apertura del famoso lema. ¿Y qué es el lema? El lema es la frase que sintetiza la teoría del caso y que destaca sus características particulares. Entonces, este alegato de apertura, desde un inicio, tiene que enviar un mensaje totalmente claro al juzgador. Entonces, un ejemplo de un lema sería, por ejemplo, no hay peor delito que aquel cometido por un hijo o por una persona en contra de su progenitor. No hay peor delito que aquel que comete una persona en contra de su progenitor o de aquel que derrama la sangre de su progenitor. Eso vendría a ser prácticamente un lema. Es como una especie de frase corta que anticipe al juzgador de qué va a tratar este juicio en general, ¿no? No solo de los alegatos, sino de qué va a tratar este juicio. Entonces, si es que seguimos, ¿no?, el ejemplo que les acabo de señalar, de que no hay peor delito que aquel realizado por una persona en contra de su progenitor, o de aquel que derrama la sangre de su progenitor, ¿a qué nos estamos refiriendo? Obviamente se puede entender de esa frase que estamos haciendo alusión a un parricidio. Entonces, el lema es bastante importante, no como técnica de litigación oral, porque es la primera impresión, es el primer contacto que vas a tener con el juez. Luego podemos hablar de una presentación de los hechos. Y aquí nos referimos a una narración ligera de nuestra historia, pero sin argumentar, ya que aún no hemos generado ningún tipo de fundamento probatorio, todavía la prueba no se ha actuado. Entonces no podemos argumentar en un alegato de apertura, ya que esto podría traer a colación una posible objeción al alegato de apertura, ya que está terminantemente prohibido argumentar en un alegato de apertura. Luego de haber realizado la presentación de los hechos y el lema, ¿no?, que se realizó en primer lugar, estaríamos ofreciendo a los órganos de prueba y se van a ofrecer a futuro, ojo, se van a ofrecer a futuro los testigos y peritos que van a aportar a nuestra teoría del caso. ¿Y qué me refiero con esto? Debe ser bastante simple, ¿no?, a la hora de ofrecer a tus testigos y peritos, y también cuidadoso, porque puede estar anticipando debilidades de manera negativa. Puede haber una anticipación de debilidades de manera positiva, como también una anticipación de debilidades
de manera negativa. Entonces, en este caso estaríamos refiriéndonos a una anticipación de debilidades de manera negativa, porque si es que se ofreciese de tal forma a un testigo, por ejemplo, vendrá el día de hoy el testigo Juan Pérez, quien nos contará cómo vio huir raudamente del inmueble al acusado. Sin embargo, este estaba sin lentes, por ejemplo. Estaba sin lentes, que tenía problemas de audición, etcétera, etcétera. Si es que tú anuncias esa debilidad en un alegato de apertura, obviamente no va a ser nada favorable porque te estás desnudando prácticamente ante tu contraparte, ya que tu contraparte va a tratar de agarrarte por ahí. Entonces hay que tener cuidado con eso, no hay que anticipar debilidad. Simplemente lo correcto en ese caso que acabamos de mencionar sería, por ejemplo, decir que vendrá el testigo Juan Pérez, quien nos contará cómo vio huir raudamente al acusado del inmueble. Nada más. No hay por qué explicar qué cosa nos va a contar este testigo, cómo lo va a hacer, mediante qué lo va a hacer, etcétera, etcétera. Ya que estarías prácticamente ya diciéndole a tu contraparte, ya, atácame por ahí, te estás desnudando completamente. Entonces hay que tratar de no anticipar nuestras debilidades, no hay que ser bastante cuidadoso con eso. Y teniendo en cuenta, ¿no?, que no se puede argumentar, hay que tener en cuenta eso. Luego vendría, ¿no?, la presentación de los fundamentos jurídicos, el cual consiste en anunciar al juez las disposiciones sustantivas y adjetivas, es decir, al Código Penal y el Código Procesal Penal, que fundamenten o que amparen nuestra teoría del caso, pero solo mencionarlo. ¿Cuál es el artículo que fundamenta nuestra teoría del caso? Y bueno, simplemente enunciarlo, ¿no? No tendría ningún sentido el tema de argumentarlo, ¿no?, ni explicar ni fundamentar. No se puede hacer esto porque esto va a ser o se debe realizar en los alegatos de clausura, no en los alegatos de apertura. Y luego vendrá la conclusión. Es decir, debe concluir el alegato de apertura con una petición concreta sobre lo que será la realidad del juicio. La petición tiene que ser completa, tiene que ser clara, tiene que ser concreta para fijarse en la mente del juez. Entonces, como hemos señalado, la estructura va a ser la siguiente: lema, presentación de los hechos, el ofrecimiento de los órganos de prueba, la presentación de los fundamentos jurídicos y su respectiva conclusión. Luego, es importante también señalar qué es lo que no se debe hacer en un alegato de apertura. En un alegato de apertura hay que tener en cuenta que no es un puro ejercicio de retórica y oratoria. No se trata de quién habla más bonito. Uno de los tradicionales problemas que se pueden observar en nuestros alegatos de apertura es una cierta tendencia de los litigantes a sobreutilizar palabras y transformar el alegato en una suerte de declamación o poesía retórica. Incluso pareciera que los abogados tienen como una especie de tic, ¿no?, de agregar más palabras a todo lo que señalan en su alegato de clausura, de apertura. Entonces no se trata de quién habla más, no se trata de quién habla más bonito, no se trata de quién hace la mejor declamación o si es que es poético. O sea, no se trata de eso. En el alegato de apertura no se viene a realizar un ejercicio de oratoria o un ejercicio de retórica. Ese es un error garrafal. Luego, un alegato de apertura no debe ser un alegato político ni tampoco un alegato emocional, porque el alegato de apertura tiene como objeto fijar una versión de los hechos del caso y hacer una promesa de evidencia que luego será presentada en el juicio. Entonces, transformarlo en un alegato puramente emocional o hacer de él principalmente una tribuna para alegatos políticos
desperdiciarían la oportunidad del litigante de hablarle al tribunal en el lenguaje de los hechos y de la prueba que lo sustentará. Como bien diría el profesor Leonardo Moreno Holman, el lenguaje de la prueba es el lenguaje de los hechos del lenguaje de la prueba. Entonces, no traten de realizar un alegato emocional, un alegato político, ya que puede predisponer de manera negativa respecto de mi caso, en la medida que transmitan los jueces que aquí hay puro aire, hay puro floro, puros fuegos artificiales, que el abogado no tiene nada más que contar, que tratar de venir a convencer al juzgador con un alegato emocional. Entonces, si no ofrecemos una versión y por el contrario intentamos hacer de nuestro caso un tema puramente político u emocional, no le hemos entregado nada al tribunal para poder procesar adecuadamente la información que presentaremos en el desarrollo del juicio. Entonces le repito nuevamente, en el alegato de apertura no se trata de venir a dar pena al juzgador, no se trata de eso. No estamos en Estados Unidos, ¿no? Que el jurado está compuesto por civiles, ¿no? Que lo puedes convencer mediante un alegato emocional, tratando de llegar al corazón del jurado. Aquí no tenemos eso, tenemos un juez conocedor del derecho, al cual no le vas a venir con alegatos emocionales. Otro error que se comete generalmente en los alegatos de apertura, que como ya hemos mencionado, el tema de la argumentación. No se puede argumentar en los alegatos de apertura. Es un defecto, ¿no?, que cometen las partes, en los cuales comienzan a emitir conclusiones y a argumentar acerca de la prueba en este momento inicial del juicio. Esto vendría a ser inadmisible desde un punto de vista normativo, como arriesgado desde un punto de vista de la litigación oral, ya que a diferencia del alegato final o el alegato de clausura, el alegato de apertura no se puede argumentar. Desde un punto de vista normativo, no hay aún ninguna producción de prueba, de manera que cualquier ejercicio de argumentación concreto está fuera de prueba. Es por tanto irrelevante, inadmisible. Y cuando el alegato de apertura cruza esa delgada línea entre el anuncio y la argumentación, se va a tener que objetar. Para ello, la contraparte, haciendo alusión al principio de contradicción, tendrá que estar atento a este error, ¿no?, que está cometiendo tu contraparte, lo cual debe ser materia de objeción. No se puede argumentar. Y si es posible, ¿no?, la objeción al alegato de apertura. Luego, tampoco se debe cometer el siguiente error. O sea, no, el alegato de apertura no es una instancia para dar mis opiniones personales. La información central que el tribunal debe considerar para decidir un caso es la prueba presentada en el juicio. Entonces, las opiniones de los abogados son perfectamente irrelevantes en ese sentido. Debe evitarse la tentación de transformar esta etapa de la litigación en una suerte de opiniones irrelevantes del tipo, como por ejemplo, todos conocemos la calidad de la investigación de la policía. Lo que esta frase ocultaría, en verdad, es la opinión del propio abogado, en el sentido de que la investigación de los policías es de mala calidad, pero es una mera opinión, no se ha comprobado. Entonces no puedes soltar ese tipo de opiniones así nomás, así de simple. Ya que lo que importa aquí no es cómo se hacen las investigaciones policiales, sino cómo se hizo esa investigación. Es decir, no importa si es que las investigaciones policiales en general son de mala calidad, no interesa eso. Lo que hay que probar
es cómo se realizó la investigación que tiene relación con este caso en concreto. Debe probarse en la actividad probatoria que esa investigación se realizó de manera deficiente. Entonces no puedes lanzar ese tipo de comentarios así nomás en un alegato de apertura si ni siquiera lo has probado aún. Bien, esos son los no de un alegato de apertura. Como ya les mencioné, no, el alegato de apertura no es un puro ejercicio de retórica y oratoria. Tampoco es un alegato político ni emocional. Tampoco es un ejercicio argumentativo. El alegato de apertura tampoco es una instancia para emitir opiniones personales. Entonces, traten de no cometer ese tipo de errores en un alegato de apertura. No hay que cuidarse de incurrir en esos errores. ¿Y qué recomendaciones podemos señalar para la elaboración de un alegato de apertura, siguiendo la misma línea del tema que nos trae el día de hoy? Y es necesario tomar en consideración ciertas técnicas para elaborar un alegato de apertura eficaz. En primer lugar, debe prepararse un esquema de la declaración, no un guión para leer. Esto consiste en preparar una especie de bosquejo, un esquema del trabajo que se va a realizar en el alegato de apertura, de tal forma que esto permita al abogado conocer los pasos que dará en la presentación y repasar la secuencia y el tiempo de cada parte. Este bosquejo que va a realizar el abogado va a ser como una guía para pero no va a ser su alegato en sí. Es decir, debe tener como una hojita, ¿no? Ahí resumida de repente, o simplemente con los puntos importantes, o con los títulos de los puntos que va a abordar, a efectos de que pueda guiarse y no pierda la hilación en caso de que ocurra cualquier tipo de distracción. Entonces, esta es una recomendación que se realiza. Luego hay que tener en cuenta como recomendación que los jueces no conocen el caso. Un error común, un error garrafal que cometen los abogados en los alegatos de apertura es que lo hacen desde la imagen mental que ellos tienen del expediente y no de las necesidades de información que tienen los jueces. Hablan como si el caso, como si sus detalles ya fueran conocidos por el juzgador, cuando en realidad la información que conocen los jueces antes del caso es nula, es mínima, desde el punto de vista de sus necesidades de convicción. Siendo así, va a ser fundamental para los litigantes explicar a los jueces en la versión más sencilla posible en qué consiste el caso y cuál es la hoja de ruta para la prueba. Hay que ser empáticos, no hay que hablar como si el juez o como si el público presente ya conociera el caso. Hay que ser empáticos, hay que tratar de explicárselo de la manera más sencilla posible, de la manera más concisa posible, a efectos de que logre entenderse el punto de vista que nosotros tenemos, la teoría del caso que nosotros venimos a presentar el día de hoy en nuestros alegatos de apertura. Un tercer punto, una tercera recomendación es, como ya les mencioné, que debemos tener cuidado con exagerar la prueba. Hay que tener cuidado, mucho cuidado con eso. Y esto consiste en no hacer promesas que no se van a cumplir durante el desarrollo del proceso, ya que todo lo que vamos a enunciar en nuestro alegato de apertura, tenemos que probarlo. A futuro, de todas formas, lo tenemos que probar. Es algo que nos ata, que nos compromete. Entonces, no se puede mentir en un alegato de apertura. Te pondrías en riesgo. Si bien tal vez darías una primera buena impresión, como diciendo, no, el fiscal tiene esto, tiene el otro, tiene esto, ah, qué bien, tiene muchas pruebas. Sin embargo, si es que va a la actividad probatoria y no logra probar ni siquiera el 80%, obviamente su teoría del caso se estaría reduciendo, se estaría minimizando, no tendría con qué fundamentar en su alegato de clausura. Entonces,
hay que tratar de prometer solo lo que vamos a probar. Igual por parte de la defensa técnica. No puedes prometer lo que no vas a probar en la actividad probatoria, ya que estarías faltando a la verdad, estarías faltando a la palabra, mejor dicho. Entonces es algo negativo, ¿no? Que predispondría al jugador en nuestra contra. El abogado debe tener cuidado, ¿no? En no exagerar el mérito de estas pruebas, ni ofrecer las conclusiones que ni siquiera encuentran un respaldo en la evidencia, porque aún no se ha actuado esta prueba. Y no solo estaría perdiendo credibilidad, como señalado, sino que estaría abriendo un flanco para que la contraparte desacredite su labor al no cumplir el abogado lo que prometió en el alegato de apertura. Estarías dándole la ventaja, ¿no?, a tu contraparte. Luego, una cuarta recomendación es manejar un buen nivel de comunicación. Significa que debemos tener un nivel de comunicación utilizando una voz alta, una voz clara, una voz segura, haciendo contacto con el juez mientras le estamos hablando. Es recomendable también utilizar un lenguaje sencillo y que pueda ser entendido por el ciudadano común y corriente. Hablar en cristiano, por así decirlo, evitando el empleo de terminología técnica, terminología científica, que lo único que estaría haciendo es generar la duda en el jugador y el público. Ya que si le vienes a hablar con tecnicismos a un juez, obviamente no te va a entender absolutamente nada, no vas a poder transmitir lo que tú quieres. Y en esa misma línea es importante hacer un relato consistente, creíble, de tal manera que los jueces presten atención, tomando notas o a través de sus gestos, que indican que están atentos o no a nuestro relato. Si es que ello ocurre, es conveniente hacer una pausa o volver a repetir la misma idea con otras palabras. Es decir, tú tienes que estar atento cuáles son las reacciones del juez, si es que te está escuchando, si es que está tomando nota, si es que está jugando con su lápiz, si es que se está observando. Hay que estar atento de cualquier detalle, ya que si no no te está escuchando, si es que está totalmente distraído, si es que está aburrido de lo que le estás relatando, si es que está haciendo otra cosa, si es que está mirando tu celular, hay que tratar de conducirlo, es decir, tratar de volver a captar su atención. Y para ello hay que tratar de alzar la voz o tal vez hacer una pausa hasta que el juez se empiece a escuchar nuevamente. Y lo ideal sería que repitas, ¿no?, el comentario que realizaste para que no se quede en la nada, sino que el juez logre escuchar, ¿no?, lo que querías transmitirle. Hay que evitar, ¿no?, que el juez se nos distraiga. Otro punto, otra recomendación, es manejar bien el tiempo. Es decir, debemos manejar de manera adecuada, de manera correcta nuestros tiempos, de tal forma que nos permita realizar una presentación completa y efectiva. El abogado debe conocer o ya debe haber ensayado previamente y conocer cuánto tiempo le va a demorar realizar sus alegatos de apertura. Debe estar preparado, debe estar listo para a la hora de la hora no excederse de tiempo, no excederse de tiempo y perder la atención del juez. Si no, hay que tratar de ser breves. Sexta recomendación, que el alegato no debe extenderse de una manera prolongada, ya que más allá de que la norma no establezca ningún límite para la duración de los alegatos de apertura, ya que en nuestro Código Procesal Penal no establece cuánto tiempo debe durar un alegato de apertura, el abogado litigante debe tener en cuenta, debe tener presente, que los jueces, como ya hemos dicho, tienen una capacidad de atención y concentración limitada, como todos los seres humanos, y que por lo mismo, lo que exceda de dicha capacidad de atención se desperdicia. El litigante debe estar alerta para evaluar dicha situación. Pónganse en su lugar de los jueces.
pónganse que ustedes estén en un congreso de repente, un congreso, en un diplomado que dura más de 12 horas. Obviamente para el último ya estarían llegando totalmente abrumados, totalmente distraídos, ya no estarían con la misma energía con la que empezaron en su primera disertación, ¿no? En la primera ponencia. Igual pasa con los jueces. Ellos están durante todo el día en distintas audiencias de juicio. Entonces, hay que ponernos en su lugar, ¿no? Hay que tratar de ser breves, hay que tratar de ser claros y concisos, a efectos de que no se nos llegue a distraer. Y si es posible, concentrar los elementos del alegato en un tiempo corto, en un tiempo menor, y ello no va a perjudicar para nada la estructura de nuestro alegato de apertura. Como ya hemos señalado, es conveniente, bajo las reglas de la litigación oral, realizar nuestro alegato de manera breve, lo más breve posible, ya que mientras más tiempo transcurre, sale de allí una tentación de incluir información irrelevante, información que no sirve, y en ocasiones esto sucede porque a veces no sabemos cómo terminar nuestro alegato de apertura, no sabemos cómo decirle basta a nuestro alegato de apertura. Entonces hay que tener cuidado con eso. Y hay que tener presente también que para un tribunal que no conoce el caso, atiborrarlo de información, hostigarlo de información, al inicio va a poder o va a oscurecer, va a perjudicar, va a repercutir en nuestra contra, en vez de fortalecer, en vez de iluminar, en vez de beneficiar nuestro alegato, ya que el exceso de información que tratemos de ingresar puede traducirse en confusión y no necesariamente en más elementos para la comprensión del caso. No se trata porque más hechos le narres o porque más hables en un alegato de apertura va a ser más entendible tu teoría del caso. Hay que ser claros y concisos. Una séptima recomendación, como ya les mencioné hace un momento, como les anticipé hace un momento, es necesario anticipar las propias debilidades y explicarlas razonablemente. Pero aquí no hacemos alusión a las debilidades o la anticipación de debilidades de manera negativa, sino a la anticipación de debilidades de manera positiva. ¿Y a qué nos referimos? Uno de los elementos cruciales para ganar un caso es la credibilidad de nuestra teoría del mismo, que logre impactar en la mente del juzgador. Y de acuerdo con esto, resulta indispensable plantear nuestra teoría del caso en la forma más transparente, ojo, más transparente posible desde el inicio del juicio, sin ocultar información que puede ser conocida por la contraparte y que podría en definitiva ser usada en nuestra contra. No se trata de entregarle de manera ingenua, de manera cándida, de manera tonta a nuestra contraparte los instrumentos para que nos ganen en el juicio, o ofrecerle toda la información que poseemos, o revelar nuestras propias dudas, revelar nuestras debilidades acerca de ciertos elementos. Se trata simplemente de evitar que la información que puede constituir una debilidad para nosotros, como abogados litigantes, en nuestra teoría del caso, y que creemos que esta información pueda salir a relucir en el juicio y que sea ofrecida en el tono y la versión que nuestra contraparte escoja, será necesario anticipar de manera positiva. Es decir, pongamos el ejemplo de que es un caso de que un varón ha agredido a su esposa. Supuestamente agredido a su esposa. Entonces nos vamos, retrocedemos a unos 10 años, vamos unos 10 años atrás. Estaban discutiendo estas dos personas y producto de esa discusión no hubo golpes, ojo, están discutiendo y de casualidad este señor golpea un muro y ese muro tenía una maceta y esa maceta casualmente le cae en la cabeza de la mujer.
Entonces esta mujer es hospitalizada, la llevan, ¿no?, de emergencia porque se le ha roto la cabeza. Y bueno, queda constancia, ¿no? Queda constancia de que esto fue producto de una discusión que tuvieron como pareja. Entonces, durante esos 10 años no hubo ningún tipo de agresión por parte de este señor. Sin embargo, luego de 10 años, probablemente porque esta pareja terminó de malos términos, la señora quiso perjudicar a su ex esposo y lo denuncia, ¿no?, por maltrato, ¿no?, por violencia física, violencia contra la mujer. Entonces, en el juicio, sabes que tu contraparte, bueno, en este caso la fiscalía, va a tratar de decir que hace 10 años el acusado le rompió una maceta en la cabeza a la señora en este caso, a su ex esposa, va a tratar de sacarlo a relucir, va a tratar de utilizarlo en el interrogatorio. Entonces, si es que eres su defensa técnica de este señor, obviamente sería bueno tratar de anticiparlo, ¿no? Que Fiscalía dirá de que mi patrocinado, eh, de luego de una discusión acalorada que tuvieron, casualmente le reventó una maceta en la cabeza, pero esto no fue intencional, sino que producto de un descuido, golpeó un muro casualmente y este le cayó en la cabeza, pero él no se lo provocó. Y además, esta situación ha pasado hace mucho tiempo, hace 10 años. No hay, no ha habido una agresión constante, no había absolutamente nada. Entonces, lo están tratando de introducir de manera malintencionada para perjudicar al cliente. Puedes tratar de anticipar de esa forma, ¿no? Y no estarías argumentando, sino te estarías anticipando, ¿no? Te estarías diciendo, ¿no?, que Fiscalía tratará de sacar a relucir eso en contra del patrocinado. Eso sería una anticipación de debilidad de manera positiva, porque sabes que tu contraparte conoce esa historia y que la puede sacar a relucir. Si es que no le pones un alto, si es que no le pones un stop, podría tener mucho impacto ante los ojos del jugador. Luego, otra recomendación interesante es la ayuda de audiovisuales. Es decir, algunos señalan que es importante utilizar diapositivas, por ejemplo, ya que nos permite crear imágenes, recrear los hechos y permite un mejor nivel de persuasión. Pero bueno, esto va a depender, ¿no?, de la estrategia de cada litigante. No necesariamente por mostrar una diapositiva vas a impactar, no necesariamente. Entonces hay que saber cuándo utilizarlo, ¿no? Por ejemplo, si es que eres fiscal y quieres proyectar un cadáver, el resto de sangre y balas, cosas así, podría ser bastante útil. Pero ojo, el hecho de utilizar audiovisuales en todos tus casos no va a tener ningún pro ni ninguna contra. Eso depende de la estrategia de cada abogado. Es importante también personalizar, humanizar el conflicto. Es algo bastante interesante también un alegato de apertura. Y por último, ya para culminar, es importantísimo estar atento al alegato de tu contraparte, ya que esto nos va a permitir a nosotros detectar la inconsistencia, errores, promesas no cumplidas por nuestra contraparte y debilidades probatorias. Entonces no se trata de que hagas un alegato de apertura eficaz, excelente. Eso suma, obviamente. Pero si ya has realizado tu alegato de apertura de manera correcta, no te limites a eso. Tienes que escuchar también lo que está haciendo tu contraparte, porque ahí puedes advertir diversos errores, puedes objetarlo, puedes utilizar algunas anticipaciones de debilidades negativas en su contra. Entonces, hay que tratar de estar atento a lo que relate nuestra contraparte.
para utilizarlo a nuestro favor. Bien, amigos, eso sería todo por el día de hoy. Disculpen un poco porque estoy con un poco de gripe, así que disculpen por ello. Así que, bueno, les agradezco por su tiempo, por estar aquí conectados, por estar escuchando. Y bueno, eso sería todo por el día de hoy y les agradezco a los amigos de Cápsulas Jurídicas por la invitación. Muchas gracias. Muchas gracias a ti, amigo Piero, por tu participación. El amigo Piero el día de hoy nos ha compartido el tema criterios básicos para elaborar un alegato de apertura eficaz con determinadas estrategias llevadas al caso práctico. Muchas gracias, Piero, por tu ponencia realizada. Asimismo, queremos invitar a todas las personas que el día de hoy a las 7 de la noche también tenemos un tema muy importante por tratar con un perito especializado en la materia que va a tratar el tema reconstrucción 3D de la escena del crimen, en donde haremos un análisis en vivo de un hecho criminal en 3D. Invitamos a todas las personas que se puedan conectar a las 7 de la noche y tendremos como presencia al doctor Jorge García Bayona, que es un perito especializado en ciencias criminológicas y quien haremos un análisis en vivo de un hecho criminal en 3D. Agradecemos a todas las personas que han estado conectadas en esta sesión y asimismo invitamos a todas las personas a seguir conectándose a través de la página de Cápsulas Jurídicas. Muchas gracias a todos.